enseñaron cómo administrar antibióticos y medicamentos, pues más complejos de manejar, pero nadie me dijo cómo hacer una factura, ¿no? ¿Tú cómo ves mejor asociarte con otros colegas? Cómo ahorrar para tu retiro ya que no tenemos el Afore y estas cosas. Un buen momento para decirles, oye, ¿sabes qué? Porfa, dame una reseña en Google, ¿no? Porque sí es Ok. importante para nosotros. En este episodio entrevisté al doctor Sebastián Diner Kudish, un oftalmólogo con una alta especialidad en órbita, párpados y vías lagrimales. Pero no hablamos de medicina, hablamos sobre su experiencia, sobre cómo iniciar un consultorio privado, qué tomar en cuenta cuando estás buscando el espacio, qué tomar en cuenta en la parte empresarial, de finanzas, inclusive de marketing, cómo cobrar y todas esas cosas que no te enseñan en la facultad. Así que si tú eres un médico que quiere incursionar en esta parte de tener su consultorio privado, esta entrevista te interesa. Y a todos los demás que también son emprendedores, seguro también será interesante conocer el punto de vista del doctor Sebastián. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Les quiero contar que en profesiones como la medicina, muchos pensarían que gana el que está más preparado o el que tiene más estudios. Y por supuesto que es fundamental esa parte y la calidad del trabajo de un médico. Pero también la realidad es otra. Quien gana es quien logra generar más confianza y alzar la voz en otros lados y no nada más lo cercano, ¿no? Hoy nos acompaña alguien que entendió esto desde muy temprano y lo convirtió en una ventaja competitiva. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle y especialista en oftalmología con alta especialidad en órbita, párpados y vías lagrimales por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, una de las instituciones más reconocidas en Latinoamérica. Además, cuenta con varias certificaciones por diversos consejos y asociaciones ligadas a su especialidad. Bienvenido, doctor Sebastián Diner Kudich. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mara. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento aquí de estar con todos ustedes y pues poder compartir un poquito de mi experiencia. Platicamos de este tema que no les enseñan en la Facultad de Medicina, que es cómo iniciar su emprendimiento, ¿no? Cómo marcar este camino. Y me gustaría que nos platicaras cuál fue tu transición al terminar tu especialidad. ¿Por qué decidiste abrir pues esta parte clínica privada? Claro, pues bueno, es un largo camino. Podría decirte que desde la carrera ya tenía como ciertas inclinaciones para decir, ok, quiero medicina pública, quiero medicina privada, quiero hacer alguna cosa distinta. No necesariamente todos tenemos que caminar este camino de hacer medicina general, después la especialidad y otras cosas enfocadas a la medicina. Hay muchos caminos. Pero en mi caso, pues sí, dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo que aprender y ver un poquito cómo funciona la medicina, por lo menos aquí en México, para darme una idea qué me gusta, ¿no? Justo dentro de lo que hice fue que estuve un rato en la Cruz Roja, por ejemplo, en una fundación de asistencia privada, estuve en el Centro Médico de Alinde, que es un hospital privado, estuve en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, vamos, estuve en varios sitios y dije, bueno, Ujú. ¿qué es lo que a mí más me gusta, ¿no? Porque tienes que ver qué tipo de medicina quieres hacer. Hay gente que está en la institución y tienes muchas cosas y muchos recursos y ves patologías muy raras a cada rato, ¿no? Pero vamos, no es que uno no sepa de eso, sino que puedes decir, ah, ok, me gusta más medicina privada, yo ver a mis pacientes, ver o pacientes por gran volumen en un hospital público, depende mucho, ¿no? Y llegó un momento que dije, bueno, pues ¿sabes qué? O sea, ya voy a terminar la especialidad, ya voy a terminar la alta especialidad, ¿y ahora qué, no? O sea, como que sí llegas a toparte con pared de que dices, ok, el caminito que estaba trazado se termina. Y pues entonces es cuando tienes que decir, ok, pues, ¿qué quiero hacer, no? O sea, ¿cómo voy a empezar? Tengo familiares médicos, no tengo familiares médicos, o sea, cada quien
pues tiene como un punto de partida, ¿no? Decimos luego, hay gente que es sangre azul, ¿no? Que toda su familia es médico y ya tienen el camino, pues más o menos con guías, ¿no? Entonces, justo Claro. cuando llegas a este punto, yo dije, bueno, pues en mi caso, ¿qué quería hacer, ¿no? Decía, bueno, pues ya falta un mes para ver qué hago con mi vida, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando dije, bueno, pues lo que a mí me gusta es la medicina privada, no quiero dejar de hacer cosas pues para alguna asociación de asistencia privada, entonces Ujú. dije, bueno, todo por orden, ¿no? O sea, no puedes tener 20 proyectos a la vez, tienes que casarte un poquito con una idea y decir, bueno, quiero armar mi consultorio o quiero trabajar un rato en lo que ahorro en algún otro consultorio, clínica, hospital, etcétera, y dependiendo de cómo esté la situación, pues ya, ir construyendo poquito a poco el camino que quieres ir. Okey. Oye, y en la facultad, ¿cómo les enseñan? ¿Cómo poner tienen alguna clase que diga cómo poner su consultorio parte uno o algo parecido? Híjole, ojalá. Por lo menos en mi caso puedo decir, teníamos materias que literal se llamaban Emprendedores uno, Emprendedores 2 y Emprendedores Okey, 3. La verdad es okey. que en mi caso personal, pues no tuve una experiencia tan enriquecedora, ¿no? O sea, sí era de Ujú. que, bueno, hagan un proyecto, calculen algunas cositas, ¿no? De que, bueno, ingresos, egresos, cómo se hace, pero pues literal, casi nada, ¿no? O sea, fue como una embarradita de, bueno, existe algo distinto a la medicina allá afuera y el que quiere emprender, bien, y es algo de personalidad. Y el que no quiere emprender, pues no está en tu personalidad y punto, ¿no? Esa fue como la conclusión a la que llegamos después de 3 años de 3 materias de hacer esto, ¿no? Entonces sí fue como, bueno, pues no me convenció mucho y dije, bueno, pues esto, pues hay que aprenderlo en otro lado, ¿no? Porque fuera de eso, por lo menos en mi experiencia, no te enseñan más, o sea, puedes ser el experto en la mitocondria y en el ojo y en el hígado o lo que sea, pero Claro. realmente nadie te enseña qué pasa una vez que sales y dices, oye, ¿cómo cobrar? ¿Cuánto cobrar? ¿En dónde hacerlo? ¿Cómo saber cuál va a ser tu target? O sea, hay un chorro de cosas que no te enseñan. Entonces, pues eso lo tienes que ir buscando poquito a poco. Oye, ¿y cuáles fueron como tus principales obstáculos? ¿Tú llegaste al consultorio que tienes ahora o pasaste por varios consultorios? Cuéntame un poquito esa parte. Pues mira, tuve la enorme fortuna de que Ujú. un mes antes de que yo saliera, Okey, vi un anuncio en internet que era de que, consultorio a punto de abrir, okey, últimas plazas, y llegué y dije, no, ¿sabes qué? O sea, vi 2 o 3 consultorios, literal, me recibió en uno una dermatóloga con una mimosa, que era como, bueno, queremos ver el consultorio mañana, y así, okey, sí, pues vuelvan el lunes, ahí vemos, ¿no? Así de que dices, okey, ok. ¿No? O sea, sí tocamos 2, 3 puertas y pues afortunadamente en poco tiempo encontré un sitio que pues tenía todo lo que necesitaba, ¿no? O sea, justo las características que yo requería, pero sí, muchos de nosotros batallamos para saber en qué consultorio, qué facilidades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los pacientes no ven. Muchos de ellos ajá, no ven bien, entonces tienes que tener muy buena accesibilidad. Justo hay que ver el lugar donde vas a estar, tienes que ver que sí esté, no necesariamente en la mejor ubicación, pero que sea fácil de llegar, porque muchos pacientes okey, son mayores y necesitas tener un sitio que sea suficientemente adecuado, ¿no? Y justo encontramos hoy en día muchos sitios o muchos desarrolladores inmobiliarios que te venden consultorios o te rentan consultorios que está terrible llegar y por eso muchos batallan después. okey. Sí, porque me imagino, por ejemplo, si llegan en silla de ruedas o con un Ujú. acompañante y hay un pasillo muy angosto o tienen que subir escaleras, pues ha de ser difícil. Puede Justo. ser un excelente médico, pero llegar a su consultorio ha de ser una pesadilla, ¿no? Para Justo, para muchos pacientes sí es un batallar y por eso pues muchos hospitales tienen tanto éxito porque pues es fácil de llegar, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que considerar en cuanto a localización de un negocio. Oye, ¿y cuáles viste que fueron tus principales obstáculos para abrir tu consultorio? No sé, el equipo, ¿necesitas mucho equipo, o el mercado, o la parte administrativa? ¿Cómo le hiciste en esa parte? Pues mira, de todo un poco, o sea,
hay algunas cosas que no fueron tan difíciles, ¿no? Ujú. Justo cuando sales es como, bueno, ¿cómo cobrar, no? Tienes que ver tus tarjetas de crédito, con qué terminal vas a poder cobrar, después el régimen fiscal, ¿no? O sea, todos tenemos que tener un buen contador de confianza para decir, ¿sabes qué? Ok, Te asesoro qué régimen fiscal, ¿no? Si quieres reciclo, persona física, todo esto. Saber facturar, ¿no? O sea, ese también fue como de, oye, pues me enseñaron cómo administrar antibióticos y medicamentos, pues más complejos de manejar, pero nadie me dijo cómo hacer una factura, ¿no? Y muchos de claro. mis compañeros eran como, de, oye, ¿y cómo facturo, no? ¿Qué se hace? Ujú. Eso por una parte. Otro, pues en mi caso en particular, pues necesitamos bastante equipo, entonces era como, de, bueno, pues busca y a ver, ráscale dónde conseguir un equipo que esté bueno, que no sea tan caro, etcétera. Para eso, pues pedimos hasta créditos de que, oye, pues pásame a 12 meses, 18 meses sin intereses, ¿no? O sea, tienes que ver en cuánto tiempo tienes que tener tu retorno, o sea, en cuánto tiempo vas a poder pagar ese equipo, o si mejor dices, ¿sabes qué? Trabajo un rato para alguien y después veo mi equipo, que fue un poquito lo que yo hice al inicio, ¿no? O sea, Ok, empecé trabajando con alguien más un ratito, en lo que medio veía cómo montar la clínica, cómo montar el consultorio, y ya después pues ya dije, bueno, es momento de irme 100% a lo que estamos haciendo, ¿no? Eso por otra parte, ¿no? De que, ok, puedo tener el capital suficiente como médico para poder pagar la renta, pagar todas las regulaciones, tus expedientes clínicos, todo, o sea, hay un chorro de regulaciones que tienes que atender como personal de salud, emprendiendo un consultorio, aunque sea chiquito, ¿no? O sea, tienes que hacer claro. tus avisos legales de funcionamiento, tienes que hacer varias cosas que pues nadie te dice, ¿no? Hasta que sales. Ok, Entonces te asesoras bien con un buen contador, te asesoras bien con alguna institución financiera, bancaria para tus terminales, incluso hay algunas que son fáciles de sacar y poquito a poco, o sea, como que vas viendo qué necesidades tienes, ¿no? Insumos, todo esto, pues vas viendo, ¿no? De que, o sea, hasta nos pasó en algún momento de que híjole, es que necesito una gota específica para ver al paciente, ¿no? Y no la tengo y tengo paciente en 30 minutos, entonces córrelo a ajá, la farmacia, ¿no? O sea, sí, ok, sí pasa al inicio que dices, híjole, hazte una lista, ¿no? Incluso dependiendo de cada especialidad, algo que nos podemos fijar mucho es que hay una norma que nos dice qué cosas tenemos que tener en nuestros consultorios. ok. Entonces es algo que pues ya te da una guía de, ok, para que no me falte nada, pues todo esto, ¿no? Que muchos hospitales pues ya las tenemos, pero ya por fuera tenemos que ver cómo y cuál conseguir con mayor premura. Ujú. Oye, y en esta parte, ¿tú cómo ves mejor asociarte con otros colegas, aunque no sean de la misma especialidad, o, o cada quien en individual? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, mira, yo creo que es una muy buena idea asociarse con gente, o sea, igual y no necesariamente sociedad, pero tener un sitio o tener médicos que se dediquen ya sea a cosas similares o a Ujú, cosas que puedas apoyarte, por ejemplo. Igual y no son necesariamente mis socios, pero yo trabajo mucho con dermatólogos, con internistas, cardiólogos, o sea ok, con reumatólogos, o sea, sí es bueno tener tus socios estratégicos. En mi ujú, experiencia, por ejemplo, yo empecé con una socia y la verdad es que súper bien, o sea, porque sí es algo que te apoyas mucho, puedes llegar a dividir o mitigar algunos costos que hacerlo individual es un poco difícil. Y también tienes otras perspectivas, ¿no? O sea, tienes otras perspectivas de, ok, ¿qué funciona, qué no funciona? Y también te repartes muchas tareas. O sea, creo que sí vale la pena si está la oportunidad y si tienes a alguien de confianza que sí puedas apoyarte en más médicos que ya sea se dediquen a lo mismo o algo parecido o algo distinto, ¿no? En oftalmología particularmente tenemos un chorro de altas especialidades, tenemos córneas, cirugías de catarata, párpados, uveitis, hay un chorro de especialidades
y Ujú. mucho nos complementamos de estas altas especialidades, sobre todo para cirugías, algunos procedimientos y enfermedades ya más complejas. Entonces, sí, definitivamente sí recomiendo que, de ser posible, tengamos gente con quien apoyarnos de la misma y de otras especialidades. Perfecto. Oye, ¿y cómo mantienes este enfoque en tu paciente, este enfoque humano, mientras cuidas también la rentabilidad del negocio? Claro, pues mira, ese es uno de los temas a veces un poco más complicados, sobre todo, pues justo, ¿no? Como decías hace ratito, nadie te enseña a cómo, cuánto y de qué forma cobrar, ¿no? O sea, literal, los primeros pacientes es de que son 800 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, como que al inicio dices, bueno, ok, vamos a establecer un costo más o menos según la zona y demás. Y pues también según qué tipo de pacientes vayas a querer. Por ejemplo, en mi caso, que yo veo algunas cosas de cosmética y demás, pues bueno, hay algunas cosas, por ejemplo, Botox cosmético, ¿no? Es un producto pues más de lujo. Entonces, eso, pues igual y no vas a decir, ah, sí, voy a ponerlo súper barato porque hasta desconfías, ¿no? Pero sí también te van a llegar pacientes a los que igual y tú sabes que no les vas a poder cobrar igual que a otros. Entonces, eso es un poco más, pues no te diría de que así ni discriminación ni nada, pero es como que ya sabes a qué paciente eh, le necesitas dar un poquito más económico, más accesible sus tratamientos en la medicina privada que a otros. O sea, tampoco dices voy a becar a todo mundo, porque entonces, ¿cómo le haces, no? Pero sí, o sea, a veces tienes algunas muestras, a veces tienes algunas facilidades que le puedes dar al paciente, o en un caso un poco más complejo, ¿no? Los puedes referir a instituciones que sabes dónde les va a ir bien. Entonces, sí es un poco, pues difícil decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer descuento al 50% a todos, o ¿sabes qué? Pues a este paciente lo puedo apoyar con algunas muestras, le puedo apoyar con algunos tratamientos, alguna cosa que dices, ok, igual y no es necesario, pero puedo ayudar. Entonces, sí va a haber un porcentaje de pacientes a los cuales les ayudas y hay otros a los que pues dices, ah, bueno, ok, no hay tanto problema. Claro, y ahí ustedes, ¿cómo le hacen? ¿Sienten al paciente o lo escuchan o el paciente da señales? O ¿cómo puedes identificar, no? Sí, Porque igual y llega ahí la señora así de: "Ay, es que doctor, mire", no, o no sé, ¿cómo le hacen ustedes para como para identificar ese paciente que dices tú: "Creo que merece más mi ayuda"? claro, pues mira, es una cosa muy compleja. O sea, la verdad es que la mayoría de los que tenemos como estas prácticas, pues lo hacemos un poco como sabemos ver a nuestros pacientes, ¿no? Ya cuando, Okey. digo, cuando ya vas medicina privada o cuando vas a algún hospital público y demás, como que, no sé, o sea, es como que uno ya sabe más o menos qué paciente o ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que operaron a mi esposo y pues él es el único que trabaja en casa y pues la verdad es que no hay mucho y dices, híjole, bueno, pues van a haber situaciones, ¿no? Justo en hospitales tienen trabajo social que se dedica justo a hacer estudios socioeconómicos y este tipo de cosas. En este tipo de sistemas, pues ya tenemos como cierto triage, ¿no? De qué pacientes requieren un poco más de apoyo y cuáles no tanto. La verdad es que cuando uno está solo en el consultorio, pues no tienes alguien que se especialice en esto, ¿no? Claro. Pero uno ya como que ya intuye un poquito que podemos ayudar un poco más a este paciente. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son los consejos que le darías, a estas nuevas generaciones que quieren emprender y tener su propio consultorio? Así, ¿cuáles son las cosas que les dirías? Esto es básico que tienes que Ok. conocer. Pues mira, siento que lo más básico, o sea, es leer de otros temas que no sean medicina. O sea, y justo Okey. le digo mucho a mis residentes ya cuando van a salir, ¿no? De que, oigan, pues
tienen que interesarse en cómo manejar el dinero, porque de pronto termines la residencia que tienes una beca y si quieres emprender, pues vas a esperar más flujo de dinero, ¿no? O sea, vas a decir, ok, Claro. vas a ganar un poquito más, esperemos, ¿no? Ujú. Y es como qué hacer con esto que vas a conseguir, ¿no? O sea, cómo administrarlo, cómo ahorrar, cómo invertir, vas a invertir, en qué lo vas a invertir, ¿no? Siento que eso es algo que no podemos dejar por delante. Y hay un chorro de libros y hay un chorro de recursos que podemos tomar. Por ejemplo, los libros de Kiyosaki son muy buenos, que me gusta bastante, como primeras lecturas. Hay un chorro de cosas que podemos empezar a explorar fuera de la medicina que tiene que ver con finanzas, ¿no? Porque nadie te va a enseñar cómo ahorrar para tu retiro, ya que no tenemos el Afore y estas cosas. Entonces, Claro. creo que eso es como lo más importante que le enseñas a tus alumnos, por lo menos, que es lo que yo procuro hacer. Eh, Ajá. Creo que es lo más valioso cuando uno decide emprender. ¿Qué vas a hacer y cómo vas a aprender a administrar lo que estás ganando? Okey. Oye, y te iba a preguntar, ¿cómo te llegan tus consultas? ¿Cómo haces para que las personas lleguen contigo? Ok, pues mira, es una larga historia. Okey, Al inicio, pues ya sales de la especialidad, te conoce tu mamá, tu papá, tu tía y tu perro, ¿no? No te claro. conoce mucha gente, tus amigos y Ujú, así. Y pues vas a recibir algunas recomendaciones de ellos que ya dices, ¿sabes qué? Ya salí de la carrera, súper bien. Hay gente que ya tiene ciertas redes sociales, ¿no? O sea, hay gente que ya tiene Instagram, que tiene Facebook y que publica contenido y ya tienen como una red de seguidores. En mi caso, que la verdad es que yo no soy muy fan de las redes sociales en general y de hecho debería de empezar a hacer un poco más de esto, pues okey, empezamos a hacer algunos otros tipos de publicidad, ¿no? En mi caso lo hice a través de algunas plataformas digitales que también te ofrecen agenda y demás. Y ahí te empiezan a llegar pacientes que empiezan a llegar a tus servicios, ¿no? Y el chiste, al menos en mi caso, es dar un muy buen servicio a lo mejor posible y esos pacientes poco a poco te van a ir recomendando. Tanto así que después de un par de años, ya en vez de depender únicamente de la publicidad, del marketing y de estar expuesto en las redes, ya te empiezan a referir pacientes. Incluso si llega algún otro médico y te refiere a alguien, creo que una ujú, buena práctica que podemos hacer es am, literal darle un pequeño resumen, un reporte al médico de que, oye, vi a nuestro paciente, obviamente con el consentimiento de tu paciente, ¿no? Oye, vi a claro. la señora, o sea, pongamos, vi a la señora Mara, encontré Ujú, esto y esto, y entonces mi plan va a ser X, ¿no? Entonces eso, pues por lo menos a mí, si alguien lo hace, pues yo me siento como muy visto de que, ok, este médico sí se preocupa que yo sepa cuál es el plan, ¿no? Entonces, claro. esas son como buenas prácticas que hacen que muchos otros médicos te manden pacientes, porque saben que va a haber una retroalimentación. Entonces, poco a poco vas teniendo médicos que te refieren, los mismos pacientes te refieren a sus familiares, o sea, como que se empieza a hacer como esta bolita de nieve que si das un buen servicio, empieza a crecer la clínica. Okey. Sí, entiendo que estas aplicaciones tipo Doctoralia, ¿no? Que las Justo. personas, Ujú. de repente decimos: "Ay, ¿qué médico está cerca de mi casa y que tiene Ajá. buenas calificaciones?", ¿no? Sí. Porque ahorita ya uno no quiere irse hasta el otro lado de la ciudad porque es muy Ujú, ujú. complicado y tienes un derrame en el ojo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, y entonces dices: "Bueno, me meto a esta aplicación", no sé si haya más, pero okey. Entonces, eso es algo que te ha funcionado a ti para atraer pacientes, ¿no? Además, me Sí, parece que ayuda que luego te pide esta aplicación que des tu reseña, ¿no? La mayoría de la gente lo claro. hace. Sí, y mucho es también pedirle a los pacientes deliberadamente, ¿no? De que, oye, Okey. tengo mi sitio en Doctoralia, no sabes cuánto me ayudaría que me dieras una reseña, y que dijeras algo un poquito de qué hicimos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, operamos párpados, ¿no? Ujú. Dices, oye, me gustaría que mencionaras que operamos los párpados, si tienes la confianza,
y que pues cuentes un poquito de tu experiencia. O sea, mucho que pasa es que la gente sale de su consulta y como es una cosa de salud que estresa y que da mucha ansiedad y mucha angustia, Claro, ya quiere olvidarse de eso, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, ya salí, ya me curé, perfecto, y se olvida de uno, ¿no? Hasta que sean las revisiones anuales o se acuerde que existes, ¿no? Entonces, justo ese momento en el que el paciente está bien o sabe que fue bien atendido y así, es un buen momento para decirles, oye, ¿sabes qué? Porfa, dame una reseña en Google, ¿no? Porque sí es ok, importante para nosotros, o sea, como ese recordatorio, porque el paciente te puede recomendar con un familiar o con dos familiares si estás satisfecho con tu trabajo, pero si lo pone en Google, se lo pone a las cientos, a las miles de personas que puedan llegar a ver tu perfil. Entonces, creo que eso potencia un poquito también cómo hacerte de un renombre sin que necesariamente la gente activamente todo el tiempo hable de ti, ¿no? Esa es una de las claro, formas que he encontrado que son buenas y que pues realmente es como un boca en boca, es una evolución del boca a boca. claro. Médicos jóvenes sin pena, ¿eh? O sea, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que se le olvida a la persona y te diga, no sé cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Si Sí, no sabe sí, cómo ¿no? hacerlo, vale la pena que sepan cómo hacerlo para decirle, ay, mire, no se preocupe, aquí le digo cómo, ¿no? Sí, justo. O sea, tampoco te vas a poner tú solito tus 5 estrellas, ¿no? Pero, Claro, claro. pero sí, o sea, igual y si son pacientes ya mayores y demás, pues igual y le dices a su hijo o a hija de que, oye, pues igual y tú le sabes un poquito más, échame la mano, ¿no? O sea, creo que es algo que son buenas prácticas de que así tus mismos pacientes te van a estar recomendando virtualmente constantemente. Perfecto, me encanta. Oye, ¿y qué habilidades no médicas le recomiendas desarrollar a estos nuevos doctores o a todos los doctores? Ok, bueno, pues habilidades no médicas, pues depende un poquito de a qué cosas vayan a querer, ¿no? Yo creo que de lo más importante y que luego pecamos mucho los médicos es Ujú, gestión del tiempo. O sea, estamos tan okey, acostumbrados a ser workaholics de tener guardias cada X tiempo y demás. Pues yo me declaro culpabilísimo de hacer okey, esto, ¿no? Gestión del tiempo, porque sí, luego se nos puede llegar a olvidar que pues también nosotros estamos ahí, ¿no? Entonces creo que, o sea, son de las cosas que dices, ok, sí tengo que poner mis horarios para no tener burnout, tengo que poner mis horarios para no tener de repente un colapso de que, híjole, ya suéltenme, ¿no? O sea, que todos ujú, vamos a tenerlo. ¿No? Pero sí, creo que esa es de las cosas más importantes, ¿no? Gestión del tiempo de uno mismo y si tienes personal, pues también gestión de personal, ¿no? O sea, porque también es otra rama que uno tiene que empezar a manejar, ¿no? O sea, porque sales okey, y entonces empiezas a tener, al menos me pasó, ¿no? Que tenía suficientes pacientes que ya el manejarlos y atender todas las llamadas y todos los mensajes de quiero cita o quiero, alguna cosa, ¿no? Salvo que sean como cosas médicas puntuales que uno tenga que resolver, pues muchas veces tienes que tener personal y eso también pues es toda una ciencia, ¿no? Incluso pues hasta claro, los de recursos humanos que a eso se dedican. Entonces, creo que esas dos, por lo menos cuando empiezas, es de lo primero que tienes que desarrollar. Y también el callo te hace aprender a veces a la buena y a veces a trancazos. okey. ¿Tienes alguna experiencia, buena o mala de esta falta de habilidad de manejo de personal Pues en no, el la verdad es que consultorio? afortunadamente mi asistente es maravillosa, entonces la verdad es Okey, que yo he estado muy satisfecho y la verdad es que sí, creo que una buena capacitación, sobre todo al inicio, es algo que ujú, te libra de un chorro de problemas y obviamente, ¿no? Vas adaptando a tu personal a tus necesidades y a las necesidades del negocio, o sea, de que les dices, oye, necesito que me des las órdenes de ingreso con tales datos o si tu asistente es virtual, de que, oye, tienes que darles las indicaciones una semana antes o darles confirmación un día o 2 días antes para evitar el ausentismo. O sea, cada clínica, cada negocio va a necesitar distintas cosas y incluso tener como un manualito de qué necesitan hacer y literal como acordeón de cómo llegar con coche en transporte público, o sea, cosas que igual y son básicas pero son bien importantes porque la atención preventa y postventa
son tan Ujú. importantes como tu consulta. Claro, sí. Perfecto. Sí, sí, me tardo en llegar media hora después de Ajá, la sí. consulta De porque que me se perdió perdí. nuestro paciente de las 3 y llegó a las Ajá. 3:40 porque no encontraba la ruta y ya el paciente de las 3:45 ya está y se te juntaron dos, entonces vas atrasado 20 minutos con cada uno. O sea, hizo el hacer lo más fácil posible a los pacientes llegar, estar y todo, pues sí va a ayudar mucho a que eso. Y eso depende mucho también del personal que acompaña a tu paciente antes de que llegue y después para toda la cuestión de facturación y todo lo demás. Si es que tienes a alguien que se lo delegues o lo que deseas, pues es tan importante como tu servicio mismo. Oye, perfecto, Sebastián. Oye, y ya casi para terminar, platícanos, ¿tú utilizas inteligencia artificial para el diagnóstico o para algo en específico? Pues mira, realmente no utilizo muchísimo, o sea, sí Ujú. utilizo en algunas cosas puntuales, ¿no? Algunas cosas para aseguradoras, ¿no? De que, oye, ayúdame a redactar esto para que esté un poquito mejor, o sea, es como las formas Okey, más, igual y más bobas, pero ayuda. claro, Para hacer algunas cosas de redacción y demás, sí hay algunas herramientas que son útiles, o sea, desde ChatGPT, de Cloud y estas sí, cosas. claro, Y hay otras que se pueden utilizar para investigación y algunas cuestiones para guías y artículos más actualizados. O sea, hay una que se llama Open Evidence, que está muy buena. okey, Esta aplicación, pues bueno, pues sí, es como una inteligencia artificial, te ayuda a revisar algunos artículos relacionados con un tema. Pongamos, tengo un paciente con una degeneración macular, ¿no? Quiero saber los últimos artículos que me digan un medicamento contra el otro. Entonces te busca y ya puedes encontrar mucho más fácil, que a veces buscas en las bases de datos y es bien difícil encontrar exactamente lo que buscas. Estas son claro, herramientas que nos pueden utilizar. Obviamente hay que verificarlas, ¿no? Hay otras que te ayudan para el desarrollo de protocolos de investigación, objetivos, introducciones, etcétera, etcétera. Hay una que se llama Jenny AI, que es bastante buena en este aspecto. Obviamente casi todas son de paga, pero estas funcionan bastante bien. Incluso ahorita ya hay varias funciones de cloud que funcionan para tú buscar qué es lo que hay en la zona, ¿no? ¿Cuántos oftalmólogos tenemos? ¿Cuántos es el rango de precios? Este tipo de funciones también te pueden funcionar para ver cómo está el mercado en tu especialidad en la zona. Em, por lo menos para darte una idea de qué hay, ¿no? O sea, justo en donde yo estoy, pues levantas una piedra y salen 5 oftalmólogos que se llaman Eduardo, claro, ¿no? ajá. Pero justo te das una idea de cómo está la especialidad en la zona, en la ciudad, sobre todo si quieren los que vienen de fuera y que estudiaron en otro hospital, cómo va a ser el escenario cuando regresen. Esto te ahorra mucho tiempo, por lo menos. Okey, Sebastián, perfecto. Oye, pues, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con la gente, con los, médicos que están ahí, que a lo mejor ya llevan un camino, una trayectoria, o que están empezando. ¿Te gustaría agregar algo, algo que quieras que la gente se lleve, pues, de este podcast? Sí, pues yo creo que de lo más importante que tenemos que tener en cuenta ya una vez que salimos es, sobre todo para los que están empezando, ¿no? Es qué tipo de medicina me gusta más, porque si no te gusta el tipo de medicina, no vas a estar contento. Okey. En dónde y qué público queremos tener, porque hay medicina en la medicina privada para todo tipo de público, ¿no? Ujú. Y también tenemos que saber que la medicina pues solamente es una parte de tener un consultorio, o sea, tienes que tener todas las habilidades, bueno, no todas, pero tienes que tener muy buenas habilidades administrativas y tienes que tener habilidades que van más allá de solamente saber de tu tema y también, pues sí, tienes que tener también conocimiento financiero y de economía y todo esto que no te imparten en la carrera. O sea, la carrera de medicina siento que siempre se va a quedar un poco corta en cuanto viene a ser lo de administrar una consulta. Perfecto, Sebastián. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recuerden que si conocen algún médico recién egresado o no importa, siempre
Seguramente los médicos van a agradecer estos consejos del doctor Sebastián. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Sebastián. Mara. Sí, con mucho gusto. Si te gustó esa entrevista, por favor compártela o coméntanos qué es lo que tú piensas. Si tú también tienes experiencia, eres un médico y a ti te pasaron cosas diferentes, por favor comparten en los comentarios y por favor suscríbanse. Eso nos va a ayudar a crecer el canal. Y también compartan qué les gustaría también conocer otras profesiones en cuanto a cómo iniciar este emprendimiento. Los leo. Muchas gracias a todos. Suscríbanse y en la campanita, recuerden. Gracias, bye.